Comenzaremos con un poco de historia. Según una leyenda, los monjes del templo de una antigua ciudad de la India tienen que mover una torre de 64 discos sagrados de un sitio a otro. Pero los discos son frágiles, así que solo uno de ellos puede moverse a la vez. Ningún disco puede colocarse encima de otro más pequeño. La leyenda dice además que antes de que los monjes realicen el último movimiento para completar la torre en su nuevo lugar, el templo se reducirá a cenizas y el mundo se acabará. Quizá esta leyenda tenga razón debido a la cantidad de movimientos necesarios para cambiar de lugar los 64 discos. Ejemplo. Las torres de Hanoi es un problema clásico de recursión, ya que pertenece a la clase de problemas cuya solución se simplifica notablemente al utilizar recursión. Las reglas son las siguientes. Se tienen 3 torres y un conjunto de n discos de diferentes tamaños. Cada uno de ellos tiene una perforación en el centro que les permite deslizarse por cualquiera de las torres. Inicialmente, los n discos están ordenados de mayor a menor en una de las torres. Se deben pasar los discos a otra torre, utilizando la del medio como auxiliar. Solo puede moverse un disco a la vez, por lo tanto este será el que esté en la parte superior de una torre. No se puede colocar un disco grande encima de uno más pequeño. Solución. Si numeramos los discos desde 1 hasta n, si llamamos origen a la primera pila de discos, destino a la tercera y auxiliar a la intermedia, y si a la función la denomináramos Hanoi, con origen, auxiliar y destino como parámetros, el algoritmo de la función sería el siguiente. Si ejecutamos el anterior algoritmo delimitando que el número de movimientos mínimo a realizar para resolver el problema es de 2n-1, siendo n el número de discos. Ejecutando con un if la sentencia, y, generando un else en caso de no cumplir la condición. Al ejecutar el algoritmo, comprobamos si este es correcto. Nos dará los siguientes movimientos. Moviendo el disco de torre 1 a torre 3. Segundo movimiento. Mover el disco de torre 1 a torre 2. Tercer movimiento. Mover el disco de torre 3 a torre 2. Cuarto movimiento. Mover el disco de torre 1 a torre 3. Quinto movimiento. Mover el disco de torre 2 a torre 1. Sexto movimiento. Mover el disco de torre 2 a torre 3. Séptimo movimiento. Mover el disco de torre 1 a torre 3. Podemos ejecutar al algoritmo con la cantidad de discos que se desee. Si ejecutamos con los 66 discos que se comentan en la leyenda nos genera un ciclo infinito. Así podemos probar la recurrencia del problema. En conclusión tenemos que esta solución al ser una función recursiva devuelve los pasos para resolver el movimiento de los discos de la torre, y que las recursiones que hace son muchas, de hecho son 2 elevado a la n-1, siendo n la cantidad de discos.